Nací en Jerez y he vivido toda mi vida en Jerez, a pesar de que he tenido la suerte de que he podido viajar, siempre me he radicado en mi pueblo, en Jerez. Y creo que lo que yo escribo tiene mucho que ver con esas raíces jerezanas que yo tengo muy arraigadas, muy fuertes, cogidas en mi vida. Los cielos de Jerez, la tierra, los colores, las viñas, las costumbres aparecen mucho en lo que yo escribo, tanto cuando escribo poesía como cuando escribo algún artículo o algunas veces la poquita prosa que escribo. Eso se ve mucho. Las palabras, adoro las palabras antiguas, las palabras de mi patrimonio, las palabras que le he escuchado a mis abuelas, a mis padres. Y eso aparece continuamente en mi poesía. Locus amoenus, el lugar ameno. Un patio con macetas y un árbol de damascos, a primeros de otoño cuando aún son templados los vientos, atardece sin prisa sobre el cielo. Nada que hablar, pereza de descifrar palabras. Huele a un perfume antiguo y a madera y alcoba. El amor busca blandas y secretas penumbras para volverse ovillo. La suavidad me vence y te beso las manos, igual que si estuvieras. La vida en Tánger es muy agradable y más agradable aún en otoño cuando quizás haya menos gente, pero yo creo que también la presencia de los extranjeros, de los turistas y de los mismos inmigrantes marroquíes que retornan de su largo periodo en Europa, yo creo que le da ese colorido y esa multiculturalidad y ese mapa lingüístico tangerino, pues es mucho más grande, porque en Tánger oyes hablar en holandés, en alemán, en Shelha, en Amazigh. Entonces todo esto pues hace de Tánger pues volver a esos tiempos de, de, de su época del Tánger, ese Tánger internacional. Los vientos de Dakar perfuman dolores profundos en mi bahía. Llevan leyendas de lejanos viajes de Oriente, de un sur insalvable. Se silencian tus faros, apartados en cada esquina, suspiran por tu historia, y Tánger se miraba en su bulevar todos los sueños, allegados en aires de Tarifa. La ciudad de Tetuán está en mis recuerdos, en mi infancia y hasta en mis sueños. Antes de que fuera poeta, incluso antes de que pensara en la poesía. Uno de los primeros poemas que compuse, en la década de los 50, versaba sobre Tetuán y estaba estrechamente relacionado con la influencia española. Como sabéis, la celebración del Día del Libro es una tradición española y creo que una de las primeras regiones del mundo árabe que empezó a celebrar el Día del Libro fue la zona norte de Marruecos. En aquella época era estudiante en el Instituto Qadi Iyad de Tetuán. Escuché que la radio de Tetuán había organizado un certamen para los estudiantes
y que recitaran su poesía en la fiesta del libro. Escribí un poema y lo recité en Radio Dersa de Tetuán. Recuerdo que el director de la emisora era una personalidad destacada, hombre culto y muy influenciado por la cultura española, el profesor Meknesi, autor de un léxico de los vocablos españoles de origen árabe. Fue él quien me presentó y dijo: la voz de este joven se oirá en Túnez. Y para mí era como si mi voz se oyera en la luna. Y leí un poema dedicado al libro y ese fue mi punto de partida. Un espejo contempla otro espejo. Vuelven a mí cada noche todos los poemas que tracé con mi puño, que hilvané con mis sueños. Me llevan a ciudades ajenas a los mapas. Me confiesan secretos del miedo a la luz, a sus sombras lentas. Fueron al principio objetos y blancura. Fueron nombres en el laberinto que buscaban la esencia de las cosas. Secretos en un lenguaje cifrado, cuando todo aludía al origen, cuando nadie se volvía hacia el fin, cuando ninguna voz volaba, cuando ningún rayo acudía. Entonces se reveló la palabra contra la oscuridad del mundo, abonada con el misterio, con la metáfora de lo posible, con la guía de las letras y la voluntad del hombre. Un espejo contempla otro espejo. Ningún ojo humano es testigo. Yo no soy nada, sino el peso de aquel diálogo, la velocidad de las horas, ocultan la sombra, el juego de la fortuna al que llamo vida. Y de repente, del sueño de la muerte, me despierta el primer verso del poema. Bueno, pues yo creo que si yo hubiese nacido en otra ciudad que no hubiese sido esta, que no hubiese sido Cádiz, casi seguro hubiese escrito de otra forma, no sé si de otros temas, pero sí de otra forma. Yo creo que el lugar de origen pues influye fundamentalmente en la forma que tú escoges para escribir y por supuesto va configurando un estilo. El estilo normalmente, literariamente hablando, viene del habla popular, yo creo, ¿no? De alguna manera los creadores le ofrecen o le dan sus metáforas, sus versos a la gente para que la gente a su vez se los devuelva, ¿no? Y yo creo que en mi poesía, en mi literatura de alguna manera está el habla de Cádiz. El habla de Cádiz ya no me refiero pues a las anécdotas, al tópico, sino a la música, ¿no? Yo creo en esa faceta sonora y rítmica del lenguaje como fuente de inspiración, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que en mí ha influido los lugares de Cádiz y sobre todo la luz y el mar. En la tarde, la rojiza hendidura que el sol deja entre el cielo y el mar nos remite al principio de un rumor obstinado. Escucha no el sonido del aire, no el batir de las olas contra la línea imaginaria que separa cuanto sueñas y vives, sino el constante crepitar del silencio que más allá de su propia insistencia
te desdice y aprieta entre su nada, la hiriente indagación del miedo precipitándote al vacío. Escucha el zumbido de quien eres, como un eco lejano que ha dejado de ser. Escucha ese otro cántico que entona la miserable oscuridad del día, que viene cada tarde a reescribirte en su roja hendidura. تحضر الطبيعة بشكل قوي في شعري. La presencia de la naturaleza es muy poderosa en mi poesía y está presente también en todos los poetas del norte, por ejemplo, de los que viven dentro de Chauen o en cualquier ciudad del norte de Marruecos. No pueden ser otra cosa sino poetas. Hasta la gente, los niños, pueden ser poetas porque viven dentro de la poesía. Para mí la poesía tiene una enorme carga significativa. Es como el caso del agua, que para mí no tiene un significado sencillo. Tomo de ella lo que tiene de mí, tomo del agua su gracia y al mismo tiempo su fuerza. El agua en su calidad de fluidez, de sencillez, se puede al mismo tiempo transformar en una inundación o algo similar. También puede ser un espejo de la imagen del escritor y también veo en el agua todas las señales que pueden traducir las reacciones del cuerpo y las reacciones del cuerpo con las cosas, teniendo en cuenta que la escritura es en sí misma una especie de traducción de las sensaciones y la manera de reflejar los sentimientos del escritor. ولإظهار مدى إحساس الذات الكاتبة بالأشياء. سيدة الماء. Señora del agua. أفتح دولاب الغياب. Abro el armario del olvido, por si me veo sorprendiendo el poema, suspendida entre las suaves letras y el manto de la metáfora. Si visto ese poema ahora y abandono el lugar, ¿acaso seguiré siendo señora del agua? Al borde de la noche camino sola hacia el poema. Me siguen mis pasos y me adelanta mi eco. Apetitoso trozo de luz tras el cristal, sin que yo me vista de mi noche, cargada de insomnio. Dejo mi cuerpo que vaya solo, al borde de la noche, coronado de blancura. Más allá del casticismo, yo creo que el genius loci es algo inherente a mi obra, si se le puede llamar obra, a lo que llevo escrito desde que tengo uso de razón literaria, a partir de los 18, 19 años de edad. Yo no imagino las historias sin ámbito, no imagino las emociones sin ámbito. Creo que uno es cautivo de su cuerpo y de su alma, lo mismo que es cautivo del territorio donde transcurren su vida cotidiana y sus sueños, ¿no? Yo creo que el paisaje termina incorporándose a las emociones. En ese sentido, mantengo todavía mucho de los postulados del romanticismo. Creo que el paisaje explica
lo que ocurre a escala interna en el corazón de la gente, ¿no? Y a mí el paisaje de Algeciras, de Cádiz, de Gibraltar, de Tánger, de Tetuán, del campo de Gibraltar, de la Bahía Gaditana, de Ceuta, de Melilla, ese territorio mestizo yo creo que se ha complementado poderosamente con mi alma y con mi concepción del mundo. Yo no sé si soy como soy por ese paisaje o he elegido ese paisaje porque soy como soy. ¿Qué buscarás mañana junto al galeón del puerto? Las telas y el ámbar, los libros de las luces o el cofre con monedas cuya letra oculta el verdadero nombre de sus ensayadores. ¿O pedirás acaso el relato que narran al relente de noche en el castillo de proa, fábula de tritones, cantos de sirenas o la voz arponera que avisa entre el velamen que las ballenas blancas solamente surtan cierto mar proceloso, mal llamado imposible? Bajaré a los muelles para ver cómo vuelves con las manos vacías de un mundo sin misterio, ya no más las hazañas de aquel pirata incendiario o las tabernas escritas entre los labios mestizos, ni el humo del vapor sonando en la bocana como la exacta promesa de una larga aventura que jamás nadie se atreviese a romper. Ahora apenas veo pesqueros en desguace y las altas cubiertas de los buques que llevan largos contenedores de metal azulado en donde ya nadie recuerda nuestro miedo a que un día barajasen malas cartas marinas y aquella mercancía de los viejos bajeles solo fuera espejismo, un antiguo naufragio, la bruma en la escollera, esa tormenta extraña. A mí me interesa mucho el fenómeno de la similitud entre las dos orillas, ¿no? Y sobre todo en ciertos espacios poéticos y en ciertos autores, como es en los casos de los poetas que escriben en español, que utilizan la propia lengua española y que además están amparados bajo un mismo cielo, una misma cúpula, una misma luz, un mismo mar, una misma noción del agua, ¿no? Y además una problemática común que es el estrecho. Ellos son una prolongación nuestra y nosotros la somos de ellos. En definitiva, estamos viviendo en el mismo territorio. Y, por ejemplo, se me viene a la cabeza la poesía de El Fathi, a la que yo prologué en la primera edición española, ¿no? Su primera antología en español. Yo creo que El Fathi podría ser perfectamente un poeta español, ¿no? Él tiene influencias de los poetas españoles, también con ciertas características del mundo árabe, y esa mezcla, pues yo creo que es buena para él y es buena para sus lectores, ¿no? Y claro, cuando estoy en Algeciras o en Cádiz o en toda la zona, en todo el campo de Gibraltar, la verdad es que no encuentro diferencias, porque yo creo que son unos lugares comunes y para mí son los mismos espacios geográficos y poéticos, y mi inspiración no varía de un lugar a otro, porque escribo de lo mismo, en el sentido de que evoco imágenes poéticas tanto de una parte como de otra, desde los dos lados del estrecho. Me arrinconé en su estrecha marea, esperé hasta el anochecer. Llegó su brisa tras la lluvia del sur, en silencio y con olor a hierbabuena. Si tuviera tus remos, cruzaría la aurora. Si tuviera tu aurora, alcanzaría tu tiempo. Y así, hasta estrechar la matriz en el cielo de tu vientre. Mis lamentos azules salían de mi pecho como tus olas encendidas.
desterradas en mis sentidos, en un horizonte prohibido, abierto al sol en las extrañas sequías de tu travesía. يمكن أن أشبه إسبانيا والمغرب بالتوأمين المنفصلين. Puedo comparar España y Marruecos como gemelos separados, parecidos en la literatura y en la poesía, sobre todo el sur de España y el norte de Marruecos. Puede que se deba a las relaciones históricas antiguas y también puede que se deba a los aspectos humanos, pues fuera de la literatura también hay cosas que nos unen. El pensamiento. En la literatura lo que nos une es el interés por la naturaleza, la presencia de la naturaleza con fuerza en la poesía de cada uno de ellos. Hay una interrelación entre Marruecos y Andalucía que va más allá del Al-Ándalus o de los episodios del colonialismo. Hay una interrelación que ni siquiera muchas veces la gente aprecia. Yo creo que es algo que está en el espíritu. Ellos dicen Inshallah y nosotros decimos ojalá con la misma intensidad, con el mismo escepticismo, con la misma falta de entusiasmo de dos pueblos acostumbrados a ser maltratados históricamente por sus gobernantes. Eso está ahí, eso está en el aire. Contemplamos los mismos delfines a través del estrecho. Hemos colocado las mismas almadrabas como un laberinto mortal para los atunes a lo largo de los siglos. Nos hemos ganado la vida como pícaros a un lado y otro de estas orillas y han venido otros a contar nuestra historia. Si acaso el vaticinio se cumpliese y sobreviniera al cabo al fin del día, cuando el arcano del tarot lleve mi nombre, decirle a los océanos que quise su afición de aventura, no de muerte. No entierren en sagrado mi memoria, déjenla arder como alma en pena, bríndenme un adiós en las tabernas, detengan a la dama que me llore por el crimen del amor, verdugo mío. Que no vengan los fantasmas a buscarme, salvo los del bosque herido en llamas, la ciudadela perdida o el mar muerto, el continente que se hundió en la noche, el oscuro idioma que ya nadie dice. No pongan banderas, ningún himno suene. Yo fui un meteorito, un reflejo en el agua, un beso robado, un país de silencio, un hombre sin sombra, una hoja de otoño. El sueño que amanece y no es poco. He tenido la inmensa suerte de poder viajar a Marruecos y de poder conocer personalmente a algunos de los grandes poetas que viven en Marruecos. Conozco bastante a Maimouni, conozco a Abdelkrim Tabal, he tenido la oportunidad de leer con ellos en un recital. Conozco también a Iman Hatabi, que es una chica que me encanta, conozco a Aisha Basri. He leído algo de Turia, que me ha impresionado mucho. En fin, tengo un cierto contacto y una cierta amistad también con ellos. Y creo que la poesía árabe, si no me ha influido, que también, pero si no me ha influido, por lo menos me ha chocado, me ha impresionado, me ha emocionado. Lo he sentido cerca. Hay metáforas que utilizan los poetas marroquíes, expresiones, maneras de explicar su poética, que yo podría hacer mías. Entonces estoy muy cerca de ellos y pienso que también pasa al contrario, que los poetas marroquíes entienden muy bien la poesía andaluza, sobre todo española en general, pero andaluza en particular. Hay poetas andaluces que le cuadran muy bien al sentir y a la sensibilidad marroquí. Los poetas que más han influido en mí como poeta han sido evidentemente como la mayoría, ¿no? de los poetas de mi edad, ¿no? Tanto en España como en Marruecos, no solamente los que escribimos en español, sino yo creo que mi generación ha sido una generación influida por la poesía de Alberti, de Lorca, de Cernuda, de Alto Laguirre,
y también incluso de los hermanos Machado, Vicente Alexandre, pero a mí también me ha marcado profundamente Juan Ramón Jiménez, porque el primer libro que he leído en mi vida y que he cogido, he tenido ese placer, ¿no?, de tener el primer libro en mis manos, ha sido Platero y yo. Y después de Platero y yo, evidentemente, Rafael Alberti y Lorca. Pero yo creo que me identifico más con la poesía de Alberti por la presencia, yo diría casi obsesionada por la mar, por el agua. Y eso lo compartimos las dos orillas, y personalmente he captado esa esencia de la grandeza de la mar y de la pobreza de la mar, y también la inmensidad de la mar. Ese mar que nos une y nos separa, nos devora, nos da vida. Yo creo que ese mar lo compartimos también entre estas dos orillas que une nuestro pequeño gran estrecho. Como un río me recorre este clamor interno y dibuja el contorno de la limitación. Su ruido es balbuceo, ni siquiera palabras que digan o desdigan. Son ascuas de una lengua condenada al vacío. El principio que brota porque ha sido final. En su terca costumbre de ser materia viva, ingrávida resuena su voluntad de nada. Ordena sus silencios como una rosa abierta y entona el contrapunto de la luz y del viento. Llama a la noche y entra en el oscuro reino de las sombras perpetuas, y allí se reconoce. Es el eco de un nombre, la tinta de un escrito, la huella de unos pasos que ni vienen ni van. Como un río me recorre este clamor que nada dice de mí, ni sabe, ni le importa mi música, suena en el cuerpo, acalla las eternas preguntas, diluye el pensamiento en su propio torrente y borra mi figura. Por la memoria esparce su crepitar, quemando la hojarasca que cubre la conciencia y su valle. Se apodera del tiempo, hace suyo el paisaje de mis días, resuena ya sin mí. En Andalucía la influencia de la cultura del otro lado, la cultura árabe, yo creo que es patente hoy en día también. La manera de movernos por las calles, por la luz, como hemos dicho, y en la poesía, pues todavía yo creo que está presente pues toda la tradición de la época arábigo-andaluza. En mi caso, pues yo creo que mi poesía está impregnada de todos los aromas, sensaciones, metáforas, imágenes, música, sensualidad de la poesía arábigo-andaluza que yo he leído en esa antología de Emilio García Gómez, ¿no? Eso, pues, de alguna manera me despertó una afición y me hizo descubrir, pues, no solamente ya la literatura y la poesía del otro lado, ¿no?, sino incluso ir y pasear por sus calles y moverme, pues, con otro entusiasmo, ¿no?, a partir del conocimiento poético. Yo recuerdo que me gustaba un poeta arábigo andaluz, especialmente, que era Ben Mutarrif, y luego ya con el tiempo, bueno, pues he continuado leyendo a autores árabes, de la lengua árabe. Para mí fue de gran importancia el descubrimiento de la poesía de Adonis, aunque somos muy diferentes. Casi me siento mucho más unido a la poesía de Maimuni, ¿no? Quizás, además de por su música, por su dicción, por los temas, ¿no?, por el entronque con la tradición, y también por su búsqueda y su posición dentro de la espiritualidad.
¿no? De la espiritualidad tradicional. قصيدة تريبول قصيدة مركبة ومعقدة. El poema de Ripoll es un poema complicado y bien construido, ya que no se queda en la superficie de las cosas, sino que busca sus raíces. Y esto se encuentra muy relacionado con el sufismo de Ibn Sab'in el Andalusí, Ibn Tufail e Ibn al-Arabi. الأندلسي أيضا وابن عربي الأندلسي. كان تكويني الأصلي صحيح في الشعر العربي. Mi formación parte de la poesía árabe antigua, de la jahiliya, la clásica. Pero tengo que decir que un 80% me viene de la poesía contemporánea andaluza, concretamente de la generación del 27, que he leído mucho. وبصفة خاصة جيل 27 الذي قرأت له كثيرا وترجمت أشياء وهي ما زالت. He traducido cosas que conservo manuscritas al árabe, ya que considero que la traducción es una manera de acercarme mejor al texto. Mi intención no es convertirme en traductor, sino que mi intención es que Machado hable en árabe, para luego mantener un diálogo con él en mi lengua, que es la más próxima a mí, y lo percibo mejor cuando lo leo en árabe a través de esta traducción personal. Siento así que leo a un poeta marroquí, Tetuaní, Chauní, perteneciente a esta región. Y tu piel, como un libro con relieves, escrito a mi pesar con otras muchas tintas, me sigue torturando desde lejos. Siguen aquí el color, la tersura del vientre, la aspereza del vello enredada de olores, la humedad sorprendente. Y casi te perdono que tengas tan gastada la carne y que le entregues a cualquier mendicante con palabras atentas esa piel adorable que también yo te pido. Pienso que deberíamos conocernos, lo he dicho antes, que deberíamos conocernos más profundamente. Es una pena que haya gente en España, incluso catedráticos, incluso escritores, gente muy importante, muy interesante, que conoce muy bien la poesía europea y no conoce nada de la poesía marroquí ni de la poesía árabe, o muy poco. También la culpa quizá la tenga el que no hay muchas traducciones, ni tampoco hay a lo mejor muy buenas traducciones, y creo que ese es el camino, empezar a traducirnos unos a los otros. Que la poesía sí, la poesía pierde un poco en la traducción, pero hay que acercar el contenido, entonces hay que traducirse. هناك قولة فلسفية مشهورة تقول أن Existe un famoso dicho que dice que el político gestiona lo posible y el intelectual gestiona lo imposible, de manera que la cultura puede hacer lo que la política nunca podría hacer. La cultura acerca a los pueblos y establece un contacto entre los países. Al leer la cultura del otro puedo llegar a conocerlo, y a este otro, que es el extranjero, puedo conocerlo a través de su cultura. Me acerco a él mucho más, me entiendo más con él, y esto es lo que creo que no hace la política, que está limitada por otras circunstancias específicas. Yo creo que es la responsabilidad del intelectual tender puentes entre su país y otros países, y estos puentes no pueden hacerse más que a través de la literatura, la narrativa. Grabado del alma. Un cuerpo ciego se debate con su imagen en el espejo de la noche y se rompe, esparciendo sombra a sus espaldas, consumiéndose en silencio, conservando su asombro por el fuego y quebrándose. El viento se acerca a él,
lavado con el rocío, se acerca tibio, embellecido con los nombres más bellos, reinventando su escritura con la pluma del fuego, dibuja en las redes del error y en su blancura desaparece. Y antes de que se desvanezca en su ceguera, talla su nombre en el viento para que éste lo recuerde, vertiendo sus facciones en el muro de la noche para que lo recuerde, acariciando trozos del viento para que lo encienda y después se desvanezca. Que la paz sea con él, que las tinieblas también, que sobre él se incline el cielo, va, viene, conmueve parte del corazón, exhala su perfume y se divierte. Un cuerpo ciego lentamente va abriendo los ojos y no ve a nadie. Un cuerpo que no se me parece, va más lejos de lo que es, de la espuma del fuego, sin ningún deseo, vistiendo su desnudez, deteniéndose tras el alma, para luego desaparecer. Vivir en un tiempo, en un lugar en donde la poesía de Maimuni o de Adonis fueran tan conocidas en el mundo a esta orilla del Mediterráneo como puedan ser conocidas a la otra orilla la poesía de Jacques Prévert o de Lorca o de García Lorca, ¿no? Por citar ejemplos más clásicos de entre los nuestros, ¿no? A mí me gustaría un lugar donde la globalización implicara el conocimiento de la idiosincrasia de los pueblos y no solo el conocimiento de la macroeconomía, de las transnacionales que operan a un lado y otro del muro de la vergüenza del desarrollo, ¿no? إذن العلاقة التاريخية والحالية والمستقبلية بين المغرب وإسبانيا. En la relación histórica, la actual y la de futuro entre Marruecos y España, los intelectuales deben aferrarse a su derecho a decidir en ellas y no dejarlas a los políticos. Si se les da esta oportunidad a los intelectuales, tendremos unas relaciones espléndidas. Los intelectuales no tienen intereses personales. El intelectual mira el origen de las cosas, el verdadero futuro. Por eso, no podemos encontrar dos intelectuales, español y marroquí, en desacuerdo. Entran en desacuerdo el político, el comerciante, el que se ocupa de la economía. En cuanto al poeta y a su homólogo, es imposible que no se pongan de acuerdo. Un artista y otro no pueden estar en desacuerdo jamás. Si queremos que esta relación obtenga sus frutos, que se vean sus resultados, debemos siempre apoyar con energía la relación cultural, que compartamos los asuntos culturales en todos sus niveles. Con la cultura se llega al acuerdo profundo. فبالثقافة يتم التفاهم العميق ما بين الأشياء. في جهة أو بعد ما. En alguna parte, en un lugar lejano, un tesoro de cosas prescinde de los nombres. Busca si lo deseas, en la luz rociada en el desierto, en la sal dispersa en las lágrimas y el mar, en la oscuridad de las estancias abandonadas que se vaciaron de diccionarios y del polvo de las palabras. Cuando prestes atención, cuando estés contento y te baste, escucharás las voces. Pues somos magia. No te detengas en la blancura de la línea, entre la luz y la palabra, y cubras el camino de sombra. Todo lo que pides se encuentra ante ti, el marchar sobre el agua,
el subir hasta el cielo y plegar el espacio y el tiempo con el hechizo de las palabras sillares, sin mortero, para verter el alma en el crisol de la palabra y no en el eco que muere cada día. Los relevos existen, las civilizaciones no chocan ni dialogan, sino que discurren a veces juntas como un río y otras veces se bifurcan, otras veces se esconden, otras veces se enfrentan. La historia no es tan simple como a veces parece desde las páginas de la prensa o de determinados libros de historia, ¿no? Siempre se habla, se comenta de que estamos condenados a convivir. Yo creo que yo no estoy de acuerdo en que estemos condenados. O se convive cuando se quiere o no se convive. Los poetas cuando hablan se entienden a pesar de las lenguas, a pesar de las tradiciones y a pesar de todo obstáculo político. Yo creo que hay una manera de sentir, una manera de aprender el mundo que es muy similar y está por encima de cualquier barrera lingüística, económica o política, ¿no? La poesía es una vía de pacificación, una vía de acercamiento, una vía de comprensión. Es la solución, una solución que yo ofrezco. El objetivo del intelectual es acercar a los pueblos y yo creo que nunca pueden entrar en desacuerdo. La cultura es la alternativa desde la que podemos hacer un llamamiento por la paz, el amor, la tolerancia. El verdadero intelectual llega con ideas y las ideas se enriquecen con otras ideas y no chocan, sino que se complementan. La idea genera una nueva idea y no choca con otra. El choque de las ideas hace que éstas se debiliten. Me he extendido en este punto porque pienso que la principal responsabilidad en la actualidad para el futuro de las relaciones entre las dos orillas tiene que estar en manos de los intelectuales y los artistas, poetas, novelistas y literatos de manera especial, porque no tienen ningún otro interés que el entendimiento.